Cuando yo era niña, viví algo que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los recuerdos más aterradores de toda mi vida. Mi hermana tenía alrededor de 16 años cuando todo comenzó. Los médicos decían que sufría ataques epilépticos. Mi mamá la llevaba constantemente al seguro. Le daban medicamentos, tratamientos e incluso inyecciones para tranquilizarla, pero nada parecía funcionar. Yo tenía unos 10 años. Aunque era pequeña, podía notar que algo no estaba bien. Cada vez que intentaba acercarme a ella, se volvía extremadamente agresiva. Me insultaba con palabras que jamás había escuchado. Me alejaba, me jalaba el cabello, con tanta fuerza que me hacía llorar, y en ocasiones intentaba morderme. Llegó un momento en que mi familia decidió que ya no debía acercarme ni hablarle. Con el paso de los meses, todo empeoró. Mi hermana comenzó a atacar físicamente a mi mamá. La golpeaba, la insultaba y le decía cosas horribles. Lo más extraño era que aseguraba llamarse Pancho. Decía que ese era su verdadero nombre y se enfurecía cuando alguien la llamaba por el suyo. La situación se volvió tan difícil que mis dos hermanos y mi papá tenían que sujetarla para evitar que lastimara a alguien. Cuando ellos se iban a trabajar, mi mamá y yo nos quedábamos solas con ella. Esos eran los momentos más aterradores. A veces intentaba acercarse a mi mamá de una manera muy incómoda. La insultaba, la amenazaba y luego cambiaba completamente de actitud. Mi mamá lloraba mientras rezaba, pero mi hermana se burlaba de ella. Lo más inquietante era que tenía una fuerza imposible. Casi no comía, apenas dormía. Y podía pasar unas horas enteras gritando con una voz gruesa que no parecía humana. En ocasiones recuperaba su voz normal. Pedía perdón, lloraba, suplicaba que le ayudara. Pero cuando alguien se acercaba volvía a transformarse y atacaba nuevamente. Ni los medicamentos ni las inyecciones para dormir parecían hacerle efecto. Desesperada, mi mamá decidió buscar ayuda fuera de los hospitales. La llevó con un padre y una curandera. Después de revisarla, la mujer le dijo algo que nos dejó helados. Según ella, aquella no era una enfermedad. Aseguró que alguien había hecho un trabajo para poder dañar a mi mamá, pero por alguna razón ella nunca recibió directamente aquello que le habían preparado. En cambio, mi hermana sí, siendo una joven inocente, terminó cargando con todo. La curandera intentó ayudarla durante un tiempo, pero después se negó a seguir atendiéndola. Dijo que lo que tenía era demasiado fuerte. Mi mamá se quedó sin saber qué hacer. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un sacerdote llegó a la colonia y comenzó a visitar a las familias. Mi mamá aprovechó una confesión para contarle todo lo que estaba ocurriendo. Después de escucharla, el padre guardó silencio y finalmente le dijo: «Tráela a la iglesia esta misma tarde, como sea». Cuando mi papá regresó del trabajo, entre él y mis hermanos lograron sujetar a mi hermana para llevarla, pero desde ese momento en que se acercaron a la iglesia, comenzó a gritar. No eran gritos normales, su voz se volvió gruesa, extraña, y empezó a emitir sonidos que ninguno de nosotros había escuchado antes. El sacerdote les pidió que la dejaran en el suelo del templo. Luego nos ordenó salir. Cerró la puerta y nos advirtió que no entráramos bajo ninguna circunstancia hasta que él lo permitiera. Lo que escuchamos después del siguiente se quedó grabado en mi memoria. Desde afuera podían oírse gritos, llantos, golpes. A veces parecía que mi hermana hablaba con varias voces distintas. Por momentos suplicaba ayuda. Después lanzaba amenazas e insultos. Entre todo aquello se escuchaba al sacerdote rezando sin detenerse. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez una hora, tal vez más, pero de repente todo quedó en completo silencio. Solo podía escucharse la voz del padre rezando. Finalmente, la puerta se abrió. El sacerdote salió y nos dijo que podíamos entrar. Encontramos a mi hermana inconsciente en el suelo. Entonces el padre dijo algo que jamás olvidaré: «Llévensela a casa. Cuando despierte, denle de comer, ya estará bien». Mi papá la cargó y regresamos. Durmió todo el resto del día, y cuando despertó al día siguiente tenía muchísima hambre, pero había algo aún más extraño: no recordaba absolutamente nada.
Decía que sentía como si hubieran despertado después de un sueño larguísimo. Con el tiempo, el sacerdote le explicó a mi mamá que sí había encontrado algo muy fuerte. Según sus palabras, aquello estaba destinado a mi madre, pero terminó afectando a mi hermana. Después de ese día, nunca volvió a sufrir aquellos ataques. Sin embargo, tampoco volvió a ser exactamente la misma. A veces se queda observando a un punto fijo durante largos minutos. En ocasiones todavía tiene comportamientos extraños, como jalar el cabello de alguien sin razón aparente. Y lo más inquietante es que sigue sin recordar nada de aquellos años. Hoy tiene 49. Ha estado casada 3 veces, y los 3 hombres con los que compartió su vida fallecieron de manera inesperada. El primero murió dejando una niña y un bebé en brazos. El segundo enfermó y falleció. El tercero perdió la vida durante la pandemia. Actualmente tiene una nueva pareja, pero se niega a casarse o vivir con él. Dice que todos los hombres que se acercan demasiado a ella terminan sufriendo alguna desgracia. No sé qué fue realmente lo que vivimos. Tal vez una enfermedad que nadie logró entender. Tal vez algo mucho más oscuro. Lo único que sé es que, comparado con aquellos años, muchas de las películas de terror que he visto parecen simples cuentos para niños.